Lehenengo puntua egokia bada, 2018ko azaroaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. Ados, bai. Pepek. Sí, yo una puntualización. Aquí veo que falta por recoger el momento en el que el señor alcalde me apaga el micrófono. Entonces, sí que me gustaría que constara en acta tal momento. En acta tendrán que constar los momentos que realmente ocurren y lo que realmente se dice y no se dice, ¿no? Pero no vamos a empezar el pleno así, Gaby. Ahora, como veo que tenemos ganas de empezar el pleno calientes, asesor jurídico, no sé si tiene algo que decir al respecto. Sí, lo que dice la normativa, entre otros extremos, deben constar los acuerdos adoptados y un breve extracto de las deliberaciones. No así incidencias como si se corta o deja de cortar el micrófono, que por otra parte está en el fichero de audio que se adjunta al acta. Por tanto, yo creo que el acta, en los términos que está redactada, es correcta. Comprendido. Que es Navidad, señor alcalde. Si es más, es porque se dé fe de lo que pasó. Bueno, lo que dice el reglamento al final es opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubieran intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. Hombre, yo creo que apagarle el micrófono a un corporativo es una incidencia, en mi humilde opinión. Pero bueno, sin más que decir, lo que diga el señor letrado. Yo, sin ánimo de polemizar, hay una audiota que se recoge todo. Por cierto, creo que habló largo y tendido sobre casi todo lo que quiso o más, incluso lo que no estaba en el orden del día. Pero sin más, yo creo que está recogido en el audiota, en cuestión de interpretaciones, seguimos votando. Bueno, pues yo me abstengo, acta. Vamos hondo. Vas a Uribai. Bai. EH Bilduk. Ados. PSEK. EAJak. Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. Bigarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko azaroaren 16tik abenduaren 12ra arte egindako dekretuen berri emotea. Ez dago ni buruz zerbait esatekorik, ez balego, bai. Bueno, algunos decretos que me interesaría recordar, algunos por positivos. Yo en el Montefinio, ya en su día, en el 2016, Sagarra denunció el decreto 4148. Este decreto viene a confirmar lo que el gobierno vasco ha decretado y ha dado la razón a Sagarra, que allí había residuos contaminantes y que hay que recuperar la zona. Y me parece que es positivo ya que ya desde el 2016 hasta ahora, pues bueno, se ha reconocido que se tiene que recuperar esa zona y se tiene que aceptar. Y yo creo que en positivo hay que hablar de eso cuando las instituciones actúan y se consigue que se lleve a cabo una cosa. Espero que se haga seguimiento de ello para que se cumpla eso. Luego, también quiero hablar de dos decretos, uno del 4.340 y otro del 4.341, que ya es repetitivo, pero me parece que es muy importante resaltar que es mucho el tiempo que esto es, que se han hecho contratos en la Casa de Cultura, en la taquilla, y estos contratos tienen que haber sido una contratación mayor y se han hecho pequeñas. Y es una irregularidad importante y creo que son muchos meses ya, que desde abril a noviembre son muchos meses y creo que eso sería cuestión hasta de una amonestación al responsable, al gerente de la Casa de Cultura. Y luego también, otro decreto que nos parece que vuelvo a poner como ejemplo. Este decreto, el 4.319, es que no se expresa bien y cuesta entenderlo a qué se refiere exactamente. No lo voy a leer, pero creo que una de las peticiones, porque podría haber traído varios ejemplos, y que yo creo que para facilitar estos decretos, este es de 19.000
yo creo que 543 euros es importante para que se dice motivación de la necesidad del contrato. Es necesario la creación de un área de mantenimiento físico y la finalidad de ejercer mejoras y conservación de la capacidad física de cada persona mediante diversos módulos. Esto habría que poner, pues esto se va a hacer en tal sitio o a qué se refiere concretamente y en qué sitio, ¿no? Nada más es. Bueno, como parece que todos los plenos tenemos que hablar de lo mismo y explicar lo mismo, no hay ninguna irregularidad, hay unos contratos, voy a volver a explicarlo ya que se vuelve a preguntar, este será el tercer pleno que lo digo. Hay unos contratos adjudicados en el 2013 respecto a las labores de acomodación o de taquilla en el social, siguiendo procedimiento legal, repito, contratos adjudicados en el 2013 siguiendo procedimiento legal. Servicio se viene prestando durante 4 años con total normalidad y con motivo de la finalización del servicio, de estos contratos se iniciaron los trámites para sacar un nuevo concurso, con la previsión de que estuvieran adjudicados a tiempo para solaparse con el anterior. Esta tramitación coincide en el tiempo con la entrada de una nueva ley de contratos que cambia las condiciones de algunos contratos públicos, habiéndose consiguientemente retrasado la tramitación de estos concursos. Así las cosas, finalizaban los contratos anteriores y debido a este retraso los nuevos no estaban todavía adjudicados, puesto que había que reformular el concurso público. Y evidentemente, servicio de acomodación y de taquilla no puede dejar de darse. Las explicaciones están dadas, el proceso acaba ahora y creo que ya se regularizará con este contrato y lo que estamos hablando es de reparos anteriores, pero sí, bueno, si lo que consiste es seguir dando esto, seguir cuestionando el trabajo de algunos y seguir dando la matraca con ese tema, con las manías personales de alguno, pues está muy bien. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entiendo que el límite está en no meterse ni con la honorabilidad ni con la forma de hacer de la gente, sobre todo cuando no está sujeta a ninguna irregularidad ni nada parecido. Simplemente explicación dada, esto es una dación de cuentas y explicación dada por tercera vez. Seguimos. Las irregularidades las hace el interventor. Seguimos, No yo, seguimos. Muy grave. No, eso ya de grave nada. El interventor es el que... Ahora ponemos el abanico. Ahora todos los que hacen las cosas para que esto funcione, hacen mal las cosas. Igual a algunos lo que no interesa es que esto funcione, pero está muy bien. Ya nos vamos retratando todas y todos. Siguiente punto. Hirugarrena, Idoia Ortego Dominguezek udal honetako zinegotzi kargua hartzea. Idoia, correcta. Sí, con la venia, señoría, para dar cuenta simplemente que efectivamente se han presentado las credenciales y las declaraciones de bienes incompatibilidades y no hay objeción. Eskerrik asko. Idoia, prometes desempeñar el cargo de concejala de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General y demás disposiciones de general aplicación. Sí, prometo. Ondo etorria, Joan zure jesarlekura. Betatu. Ondo etorria, bienvenida. Oso ondo. Hurrengo puntua, mesedez. Laugarrena, ehuneko 0,30erako funts gehigarria onestea. Sergio. Ados. Gabi. Sí. Basauri Baik. Ados. EH Bilduk. Como siempre, nosotras y nosotros reivindicamos un marco propio de relaciones laborales en Euskal Herria. En cualquier caso, vamos a votar que sí a dos. PSEK. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. Bosgarrena, herriko zenbait elkarteri lokalak lagatzea onestea. Sergio. A2. Pepek. Sí. Basauri Baik. A2. EH Bilduk. A2. De PSEK. acuerdo. EAJak. A2. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. Seigarrena, 70/2018 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehikuntza da eta €1.000.000 zenbatekoa du. Ederto. Sergiok. Pues bueno, visto que la aprobación de este crédito viene dado de la venta de la Casa de los Maestros de Azirgoiti
y que la venta de esta casa está enmarcada dentro del plan del Peru Pau de San Fausto. Y como todo el mundo sabe, yo voté en contra de ese plan, por tanto, estoy en contra de la venta del patrimonio municipal que queda. Y voy a votar que no porque eso es, no estoy a favor ni de ese plan ni de la venta del poco patrimonio municipal que queda, aunque no estoy en contra de regenerar la playa de vías de Pozocoeche, aunque se podría hacer de otra manera. Por lo tanto, mi voto es que no. Bai, Pepek. Sí, desde el PP de Basauri, pues parecido. Vamos a votar que no también. No porque no estemos de acuerdo en que sea una actuación necesaria, importante y buena para el municipio, pero hemos estado en contra de cómo se ha gestionado este Perú, ya es sabido, en contra de sus números, y ahora nos encontramos pues con una decisión del equipo de gobierno que al final incluso se salta a su propio cronograma, ¿no? Hay un PAU aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el cual, pues casualmente, la primera actuación que debería haberse realizado en este plan especial debería ser la construcción de la zona residencial 6, y con un plazo de 12 meses. Y casualmente la organización del nuevo parque de Pozocoeche estaba prevista para dentro de 90 meses. Bueno, aquí podéis ver un poco el cronograma del PAU, y lo que he subrayado en fosforito pues es justo lo que se está aprobando ahora, que yo creo que al final no es más que fruto de las prisas que pueda tener el equipo de gobierno en la carrera electoral. El inaugurar un pantano pues puede hacer que un plan tan ajustado como este pues se priorice la cinta a, por ejemplo, los posibles realojos de San Fausto, ¿no? Entonces estamos priorizando la foto a un plan que ahora mismo pues el alcalde pues está comiendo el jamón, pero bueno, a ver lo que queda del hueso, porque es una pata con poco jamón, pues como ya se ve en los números. Entonces, bueno, siendo conscientes de que es una zona que es necesario urbanizar, no entendemos estas prisas más que el electoralismo, y que son unas prisas que pueden afectar al futuro desarrollo del mismo plan. Bozka. Ez. Basauri, Baik. Bueno, pues explicar que en primera instancia, que si bien estamos de acuerdo con la necesidad de una intervención que unifique Pozocoeche con el resto del municipio, tenemos bastante que criticar en modo y forma. Según el calendario de su plan especial, esto se relega a 7 años y medio. 7 años y medio después del inicio del plan especial. En la pasada Comisión de Política Territorial se nos pasó a aprobación una modificación de crédito de 1 millón de euros para la ejecución de la primera fase del proyecto del Parque de Pozocoeche. Un proyecto que en comisión no se ha explicado nada a la oposición, como viene siendo de costumbre, por parte del equipo de gobierno, y sobre el que volvemos a reiterar, el calendario del plan especial Bidebieta-Pozocoeche se debería de realizar a los 90 meses o a los 7 años y medio, que viene a ser lo mismo. Sin previo aviso, el equipo de gobierno adelanta su ejecución saltándose su propio plan especial. Bueno, pues año electoral, ¿no? Esto puede poner en riesgo o desestabilizar otras partes del proyecto, ¿no? Si no se sigue la planificación. De momento se va a gastar 1 millón de los 4,7 millones que han entrado en el ayuntamiento para dar comienzo a las obras del parque, una obra que tiene un carácter provisional en la mayoría del perímetro, que esto también hay que especificarlo, ya que el proyecto que se ha hecho público en su mayor parte pues no tiene carácter definitivo y que tendrá que pasar a una modificación una vez se hagan las edificaciones las viviendas que allí se plantean. Y ya sabemos lo que suele pasar con lo provisional, que muchas veces acaba siendo definitivo y no provisional. Por lo tanto, nuestro voto va a ser una abstención. Bai, EH Bildu. Bueno, nosotros también hemos estado en esas comisiones. No
no vemos esas dudas porque este proyecto, como se explicó en la Comisión de Urbanismo, no incide nada en el proyecto definitivo de la playa de Vías. Esto es aprovechando que ya ese terreno está en manos de los y las baserritarras, pues aprovechar eso para tirar por fin ese muro que separa Pozocueche y el resto, que llevamos 40 años con esa brecha en Basauri. Entonces, en definitiva, ese es un proyecto que no implica nada en la playa de Vías, que los parkings se quedan, si no me equivoco, si no me corregís, los parkings actuales se quedan, que es algo que este parque, como se está proyectado, va a quedar en un futuro, que no hay que hacer nada encima de él. O sea, es algo que va a quedar ya de por sí ese proyecto para definitivo, ese trozo de parque. Entonces es un adelanto a poder quitar ese muro, esponjar la zona, darle pues eso, un poco de calidad, darle acceso, accesibilidad, más parking. Nosotros no vemos, bueno, en su momento ya votamos sí al Perú, porque y en su momento le dijimos que vamos a votar lo que saliese la consulta, y entendemos que esto no es una de las fases del PAO, sino que es un adelanto para ir quitando esos yo qué sé, esos trozos de parque que se pueden hacer que no implican nada en el Perú, ni la venta de terrenos, ni nada por el estilo. Entonces, nuestro voto va a ser que sí, porque entendemos que eso es algo que quiere, sobre todo la gente de la zona, lo está demandando constantemente, y no creemos que haya que demorarlo más cuando se puede hacer ya y mejorar esa zona. O sea que nuestro voto va a ser que sí. Besek. Bueno, a nosotros el mes pasado en el Pleno se nos acusó de parecer que estábamos haciendo campaña, porque defendimos a las trabajadoras del SAD. Bueno, pedimos una reunión. Nosotros ahora mismo opinamos que con esta aprobación de 1 millón de euros, el equipo de gobierno sí que está haciendo, pues eso, una carrera hacia, pues eso, las próximas elecciones de mayo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener porque pensamos que esto está hace mucho tiempo, hace muchos años que está esto en la mesa, pero ahora lo están haciendo prisa y corriendo esta aprobación de 1 millón de euros. Nos abstenemos. Ederto. Bueno, creo que es interesante también que hagamos una sucesión de los acontecimientos. Primero, la semana pasada, el Ayuntamiento ingresó 4,7 millones por la venta de la Casa de los Maestros, una parte de la operación del Perú, pero aprobado en este Pleno, pero que salió por una amplísima mayoría que sí en la consulta popular realizada. Por cierto, 4,7 millones de euros cuando sale de inicio la venta del solar por 3,8, si no me equivoco, o 3,6. Por activa y por pasiva dijimos que los cálculos del Perú estaban hechos en base a cálculos tanto de ingresos como de gastos conservadores y primera realidad. Bastante más de lo que estaba presupuestado. El comienzo de estos ingresos nos permite destinar, como estaba previsto, 1 millón, como estaba previsto, porque con ingresos se va autofinanciando el proyecto en unas fases determinadas y en unos años determinados. Y el comienzo, repito, con estos ingresos nos permite destinar 1 millón de euros a impulsar las obras de la primera fase del futuro parque de urbanización del entorno de Pozocueche. O sea, empezamos por fin. Por fin empezamos. Con el largamente esperado Plan de Regeneración Urbana de San Fausto, Bellevita, Pozocueche. Por fin se empieza. Por lo menos a nivel de datos concretos. Ya se han dado datos anteriores, pero a nivel de datos concretos de obras, de actuaciones. Yo creo que es para estar satisfechos. Que por fin el pueblo recupere este espacio, que por fin veamos que se tira el muro y que por fin veamos que se empieza a reurbanizar el entorno. No parece que todos lo estemos por igual. Igual de satisfechos, digo. Como decía, este plan se financiará con los ingresos de la operación y en sus plazos. Y uno de los primeros pasos sería arrancar con las obras de la primera fase del futuro parque de urbanización de Pozocueche. Obras de la primera fase que generarán nuevos aparcamientos en batería en Pozocueche,
nuevas aceras también en la calle Roncar-Ibarra, en Pozocueche. Se habilitará accesos más directos de Pozocueche, Lendacar, Aguirre y Abidebieta. Se tirará el muro de Pozocueche, creo que largamente esperado. Y se habilitará una nueva superficie verde y de esparcimiento. Prisas, electoralismo. Yo preguntaría, ¿quién hace electoralismo? ¿El equipo de gobierno o algunos de la oposición? ¿Qué se pretende? ¿Que el pueblo se paralice un año y no se haga nada? Seguimos las fases establecidas, en los plazos establecidos y con las respectivas aprobaciones establecidas. De hecho, esto se vende la semana pasada y esta misma semana se trae a pleno. La vida sigue y a pesar de elecciones y a pesar de algunos y algunas, el pueblo sigue y sigue en marcha, con sus necesidades, con sus demandas y también con sus actuaciones. Y desde luego no vamos a perjudicar a los intereses de los basoguitarras no haciendo esto o esperando un año para hacerlo porque a algunos les interese paralizarlo. Esto ni es sentido de responsabilidad ni es compromiso con el pueblo. Las obras se inician en el momento en el que estaba previsto, cuando se comenzara a ingresar el dinero, ahora, la semana pasada. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, financiar las obras con los ingresos y a medida que estos se den, sin hipotecar el pueblo. Exactamente lo que estamos haciendo. Yo diría, ¿qué proponen algunos que se haga ahora? Porque hay intenciones dentro de 6 meses que se frene el comienzo de esta actuación y la recuperación de la playa de Vías. La regeneración del área hasta el año que viene, porque luego hay elecciones, luego hay precampaña, luego hay campaña y luego hay verano. Creo que tenemos experiencia en este pleno y en este ayuntamiento de cuestiones que se quieren retrasar eternamente. Y no vamos a parar esta actuación porque el pueblo progrese, porque el pueblo tiene que progresar y seguir progresando mal, que pese a algunos, que creo que deberíamos alegrarnos todas y todos. Cuando hablamos también de que estamos a favor de la regeneración, pero resulta que ahora estamos en contra de que esto se haga y de que avance. Yo hace algunos años y algunos se comprometieron, los comprometisteis expresamente y públicamente, leo declaraciones literales de mayo de 2015, tirar para adelante con esos proyectos que han estado paralizados los últimos 4 años en referencia al Perú. También hablaba literalmente de un plan que va a unir ese Basauri que vive de espaldas al resto. ¿Qué pasa? Que cuando ingresamos el dinero y podemos empezar a arrancar con esta actuación, ¿ya no vive de espaldas al resto? ¿Ya no hay que regenerar la zona? ¿O esto según cuándo, cómo interesa o no interesa decir? Pero realmente lo que interesa es que no se haga porque nos importa un pimiento. Bueno, creo que ahora por fin y tras mucho trabajo hay oportunidad de poner en marcha este proyecto. Parece que a algunos les viene mal. Pues bueno, está bien. Y luego, yo creo que también hay que decir varias cosas. Uno, la práctica totalidad de las obras contempladas estos meses están recogidas en el plan y se vienen a complementar luego con las últimas fases en las que se acaba el parque y se acaba la actuación en el entorno de Pozocueche. O sea que la inversión que ahora entra, que ahora se realiza, entra dentro de las previsiones económicas y urbanísticas del proyecto. Reitero, esta actuación permite habilitar pasos entre Pozocueche, Lendacar, Aguirre y Abidebieta, crear aceras en Roncar-Ibarra y aparcamientos en Batería, tirar el muro y crear un área verde y de esparcimiento. Actuaciones que posibilitarán, yo creo que nadie te puede tener ninguna duda, de mejorar urbanísticamente el entorno hasta que se aborde las fases definitivas de las obras allí. Si no estamos inventando nada. Y luego, hay algunas cosas que se han afirmado que parece que si no se responden, las damos validez o credibilidad. Yo, con todo respeto del mundo, no sé si algunos están en otra comisión o cuando están en algunas comisiones tienen una atención selectiva. Esto, solo quieren escuchar lo que les da la gana. O es más, o a veces no quieren escuchar. De este proyecto se habla en comisión y se lleva hasta planos. Yo no sé en qué comisión están algunos. Y se dan planos. Se enseñan. Bueno, y creo que... Bueno, sí, pero vamos, y tú parece que tampoco. Y tú parece que tampoco. Pero bueno, sigo, porque... Voy a seguir, porque esto me parece increíble.
Por cierto, las comisiones creo que se puede acceder a ellas y a la literalidad de lo que ocurre en ellas, o sea que también invito a que se haga. Luego, los relojes de San Fausto, claro que si están en el presupuesto y siguen allí. Los relojes se abordarán en la medida que tiene sus ritmos y sus plazos y se abordarán el resto de actuaciones contempladas en el Perú con sus ritmos y sus plazos, algunas de una forma más lenta y otras de una forma más rápida. Por eso se ha hecho también con un plazo conservador en el tiempo, pensando que esto era una actuación a largo. Y luego también hay cosas que se dicen, estamos en contra de la actuación y de la venta de patrimonio público, pero a favor de la regeneración. O sea, estamos en contra de la venta de patrimonio público, porque es que a veces el patrimonio público, recuerdo, la venta de patrimonio público se tiene que reinvertir en inversión. En inversión. En inversión para el municipio, evidentemente. Pero es que se tiene que hacer así por norma, no por capricho. Y así se hace. Pero estamos a favor de la regeneración. ¿De qué regeneración? No queremos vender patrimonio público para intentar abordar con los recursos de todos actuaciones para todos. Estamos en contra de la actuación no sé cuánto tiempo después, y después de que se haya votado aquí, y después de tal. Y esto, que es una parte de la actuación limpia de polvo y paja, que es empezar a actuar urbanísticamente en una de las zonas principales que tiene que recuperar el municipio, decimos que estamos en contra de la actuación. Yo me gustaría que se explicara esto a los vecinos del entorno. Por cierto, vecinos que en esa consulta, los que quisieron ir a votar, en un 80% del entorno votaron a favor. Bueno, y luego ya no me voy a meter con el tema de las trabajadoras del ESAC y el oportunismo político. Simplemente decir, reiterar públicamente otra vez que aquí nadie ha pedido una reunión. Nadie. Nadie. Entonces, oportunismo político, el justo. Nadie. Bai. Neuk. Betiko ordena segituko du nahi zen eskero. Vale, yo le quería hacer alguna pregunta, señor alcalde. Ha dicho usted que la semana pasada se ingresaron los 4,7 millones de euros. ¿Se puede saber qué día? Sin más, por saber. Aurreneko astean, hogeian. Bai, hogeian izan zen. No sé, porque el jueves pasado no estaba firmado. Vale. A mí es que ordun. Hogeian goizeko azkenengo orduan, hain zuzen ere. Bederatzitan ez Bueno, arratsaldeko lehenko orduan hobeto zan da. Vale. Horretxegatik. Ez, hori jakin nahi nun, ba. Y luego, otra cosa, pues sí que yo, por ejemplo, sí que estoy a favor de regenerar la playa de Vías de Pozocoche y creo que se puede hacer de otra manera. No tiene por qué ser vendiendo patrimonio público, que sí, que si se vende patrimonio público, lo que ha dicho usted, hay que reinvertir y demás en esto. Pero bueno, no tiene por qué venderse, se pueden hacer de otras maneras. Y luego, dígame usted si no es electoralismo, que dice que justo ahora nos ha vendido la Casa de los Maestros y ahora que se ha recaudado el dinero ya se puede empezar a hacer la obra en Pozocoche. Y el dinero del puente de la Baskonia, ¿desde cuándo lo tenemos? Y se empieza o se va a empezar el puente. No riáis porque es la santa verdad. Justo se va a empezar el puente de la Baskonia. ¿Desde cuándo está el dinero del puente de la Baskonia? Desde hace no sé cuántos años. Nos pueden decir los socialistas que lo consiguió la anterior alcaldesa, Loli de Juan. Si esto no es electoralismo y oportunismo, señor alcalde, jangoiko etorda eta bera izan dezan. Sí, bueno, que las declaraciones aquellas creo que eran mías, ¿no? Digo, como me miraba, parece que vio el debate de Rajoy el día de la moción, cuando era aquello de fin de la cita, ¿no? Señor Ábalos, que decía... Bueno, pues, a ver, aquí parece ser que la transparencia pues, es continua y continuada. A nosotros se nos convoca a Comisión de Urbanismo el viernes
habíamos tenido previa comisión de Hacienda, en el cual ya se nos informa de la propuesta de la modificación, la cual se nos dice pues que sería el miércoles, pues no recuerdo, pero yo creo que fue el miércoles Hacienda, jueves fue Hacienda, y se nos da un documento en el cual no está firmado por intervención, pues porque hasta que no firme intervención no es válido y quiere decir que no se ha ingresado no se tiene todavía el dinero, o no se ha registrado. Bueno, el tema es que faltaba un documento público de esa compraventa. Dejémoslo así, es que no recuerdo muy bien el detalle. Y el viernes tenemos comisión de urbanismo y se nos da un plano y se nos dice, bueno, pues que esto se va a hacer, tal. Y tiene razón Basauribe cuando es un plano, pues un poco como de situación, ¿no? De situación electoral. Y bueno, y yo me acuerdo que pregunto, digo, bueno, ¿y los pliegos los tenéis, cuándo vais a...? Ya están hechos. Digo, tela, ¿eh? Está Billy el rápido, ¿eh? Entonces ya están hechos. ¿Y cuándo lo licitáis? En un mes. ¿Y cuándo lo adjudicáis? Pues para abril, eso estará adjudicado. Pues qué casualidad, pues abril, mayo, junio, pues para plantar el primer arbolito, ¿no? Y que vaya ahí el primer perro y ya está. Entonces, pues bueno, prisas, pues sí, hombre, el alcalde, bueno, es cierto, ha sido muy rápido desde la sentencia del contencioso en el cual se le condena al ayuntamiento a pagar por incumplimiento de un convenio que el alcalde llevaba paralizado desde el año 2011, pues hombre, yo creo que prisas todas. Un convenio que al final pues ha habido que pagar. ¿Cuánto? Pues entre 4,8 y 5 millones de euros. Si esa es toda la satisfacción que puede tener el alcalde, si eso es todo lo que quiere vender, pues me parece muy bien, pero ¿y para todo esto que ha habido? Pues recursos por un lado, por otro, sentencias, una consulta pues en la cual, pues, bueno, si los vecinos proponen, si hizo una consulta a medida que luego encima se pierde y aún así no se cumple y todo eso cuesta dinero, y una consulta en la cual pues a los vecinos no se les dice la verdad, porque no se les dice que este plan iba a perder 4,8 millones de euros. Bueno, no sé, ¿lo sabían los vecinos? ¿Venían a algún sitio? Porque me acuerdo que lo propusimos varios miembros de la oposición. Es más, me acuerdo de una junta de portavoces en la cual alguien dijo, anda, si este Perú tiene pérdidas patrimoniales. Y se dio cuenta en ese momento, cuando había un informe del interventor que ya lo aventuraba, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto de nivel de satisfacción tiene que tener el alcalde, pues cuando pues nos va a dejar aquí un mausoleo, pues de bastante nivel, ¿no? Bueno, y es compatible. Yo creo que lo que decía Sergio al final, si a nosotros nos parece bien que se urbanice el nuevo parque de Pozo Coeche. Ahora, ¿qué le va a decir el señor alcalde a los vecinos de San Fausto, por ejemplo? Urbanización, primera etapa, calle San Fausto. ¿Qué les va a decir? Que esto estaba antes, 42 meses, cuando Pozo Coeche está en los 90. Y antes de esto, urbanización de la prolongación de la calle Autonomía. Ahí también vive gente. Entonces, ¿qué les va a decir? O por ahí no va a hacer campaña. Entonces, bueno, yo aquí antes, cuando estaba un poco preparando el tema, yo me preguntaba si el plan especial, en vez de llamarse Bidevita, San Fausto y Pozo Coeche, pues debería llamarse Pozo Coeche y Bidevita y San Fausto, que igual es como se tiene que llamar. Sin más, si la discusión es la que tenemos desde inicios de campaña, cuando el alcalde pidió que todos le pidiéramos a su vez al entonces ministro Montoro que nos regalara la playa de Vías. Pues bueno, al final no nos la ha regalado. Y bueno, pues porque tampoco nos la tenía que regalar. Y esto al final pues nos ha llevado a tener que desembolsar una cantidad de dinero y a no poder recuperar otra. Entonces, yo debo reconocer, señor alcalde, que es rápido. Es decir, nada más que la sentencia del contencioso le dijo que tenía que pagar, ha disuelto un convenio que no quería disolver, se ha entendido con todo el mundo y el tema es que esto, igual, en vez de hacerlo así, lo podía haber hecho en el 2011, con otras maneras, otras formas y con menos coste. Osondo. Bueno, en principio aclarar que en la comisión que se dice que se explicó el proyecto, se trajeron los planos y
y no vino, como normalmente suele venir el arquitecto a explicar, el que había hecho el proyecto a explicar. Las explicaciones que fueron tan limitadas que no me extraña que el compañero de Bildu diga que todo es perfecto, y porque no ha tenido unas consultas a los servicios técnicos. El proyecto, la mitad del proyecto que se va a hacer es un proyecto que parte de él se va a modificar, que no es fijo la mitad del proyecto. Entonces, en la parte de quitar el muro, de colocarse, se va a hacer toda una cosa, bueno, pues dentro de lo que hay, bastante bonita. Pero luego, al montar la otra parte, que es donde van a ir las casas y tal, hay una parte que es lisa, toda la lisa, donde se va a poner la estructura de vidrio, el suelo de vidrio, mezclado con otros componentes, un suelo llamado ecológico, que se llama ecológico, y esa parte, hay una ya de hecho, que en los planos ya marca que se va a quitar, porque va a ir ahí una infraestructura. Y el otro es provisional, así lo dicen los técnicos, es provisional porque luego va a ir montada la otra. Nuestras dudas, no se ha explicado nada de esto en la comisión, y entonces yo creo que hay que dar una explicación, y el arquitecto que se hizo no hemos podido ni, porque está de vacaciones, se ha presentado un proyecto, de la semana pasada aquí, que luego no se ha podido contrastar, y la incapacidad que se vio en la comisión de empezar, porque digamos, el responsable técnico de la comisión que venía, él no conocía el proyecto de fondo. Lo conocía, pero no era el que lo había elaborado. Él dijo, yo no os puedo explicar más que esto, lo que veis aquí en el plano y demás. Y ya podéis hacer lo que queráis, pero la situación es esa. Ahí están los compañeros de la oposición, porque vosotros parece que ahí eso fue una maravilla, y hemos estado revisándolo y mirándolo bien todo. Es decir, hay una cuestión que yo creo que hay que trabajarla, y hay que presentar los proyectos con unos tiempos suficientes para poder consultar y eso no se ha podido hacer. Eso es la primera. La transparencia que creemos que tiene que haber, eso es lo primero. Luego, joder, es que empecéis a hablar de cosas. Nosotros no queríamos hablar aquí de las votaciones del referéndum. Eso, vosotros habéis considerado, por mayoría aquí lo podéis hacer entre Bildu y vosotros, y se ha hecho, y lo podéis hacer. Nosotros, que el referéndum no respetasteis vuestras condiciones, es un problema ya vuestro, porque luego en el Pleno se aprueba entre los dos y ya está. Ahí no tenemos nada que discutir. Estamos discutiendo el proyecto, cómo se planteó desde un principio, cómo lo planteasteis, qué hacer primero, qué hacer una cosa, una segunda, y luego la rapidez que se hace, porque vienen las elecciones y hay que hacerlo rápido y tener puestas hechas hasta las plicas. Porque podéis haber trabajado un poco antes y haberlo hecho de otra manera, mucho más transparente y tal. Nosotros nos parece bien que se te haga y que Pozohueche gane, como también hemos dicho, porque esto puede tardar, la otra parte en hacerse puede tardar tranquilamente 7, 8, que son los plazos que dabais, años. Y lo mismo, eso, pues, podemos hablar de muchas cosas también. Podemos hablar de las escaleras mecánicas que no se reparan, y puede estar a cuando se hagan las obras de San Fausto de Viete y Pozohueche, pues pasen otros 7, 8 años o más. Entonces, quiero decir, la parte esa, la que toca, donde está. Entonces, yo creo que todas estas historias, yo creo que es interesante que, pues bueno, que por la transparencia y en la comisión se expliquen más, y el arquitecto venga y que podamos consultar, por lo menos con el arquitecto de la casa. Mucho tiempo no teníamos para consultar exteriores, ¿no? Bai, H. Bilduk. Voy a intentar no ser muy sarcástico, y es que me da mucha pereza. Esto me da mucha pereza ya. Esto me da mucha pereza y lo voy a explicar al público. Mira, ya vosotros ya lo sabéis al público. Con este tema llevamos ya más de 8 años. O sea, los que veis aquí somos incapaces de ponernos de acuerdo para hacer un plan de regeneración en el centro de Basauri, que lo está pidiendo toda la ciudadanía. ¿Vale? 8 años. Es más, yo pertenezco a la coalición de H. Bildu,
En la anterior legislatura éramos Bildu. Pues esto lo empezamos cuando éramos partidos independientes, que estaba Sortu, EA, Alternativa y Alalar. No existía ni Bildu. Y ya estábamos hablando de este tema. Nosotros desde el minuto 1, en aquella época, antes de crear Bildu, ya dijimos que íbamos a hacer lo que la ciudadanía decidiese en una consulta. No me voy a poner aquí a explicar lo que es una consulta o un referéndum. ¿Qué diferencia hay entre consulta y referéndum? ¿Qué es vinculante y qué es no? Porque eso es de primero de primaria casi. Entonces no me voy a poner a explicar. Pero nosotros hemos hecho lo que la ciudadanía ha decidido. Nosotros no pusimos ni porcentajes, ni diferenciales. Nosotros no pusimos ni porcentajes. Se sigue hablando, Sergio, y si quieres luego intervienes. Bueno, déjale que para un día que habla aquí no habla en Facebook, mejor. Pero vamos. Pero digo, EH Bildu no puso ni porcentajes ni diferenciales. Mesedes, bere txanda barruan dago, gero berbaine izan ezkero izu berba. EH Bildu no puso ni porcentajes ni diferenciales entre sí y no. Y decidimos hacer lo que saliese la mayoría. Nosotros pusimos en contra y a favor de este plan. Había puntos en contra y había puntos a favor. Esto, de hecho, lo explicamos a la gente como la inversión que hace una familia en casa, que hay que poner puntos a favor y puntos en contra. Pues esa inversión tenía puntos a favor y puntos en contra. Pero también hay que decir que hay otras inversiones en Basauri que son más grandes que el Perú, como es la de San Miguel, que es más inversión y más dinero y más edificación que el Perú. Y es que el Perú parece que es como el santo santorum de este ayuntamiento. Llevamos 8 años hablando del Perú. O sea, son 200 viviendas nuevas. En San Miguel se hacen más. En Albarrán se hacen más, se hacen 250. En Sarratu se ha hecho más. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que esto ya aburre. Pero somos incapaces de ponernos de acuerdo para tirar el muro de Pozocoche después de que ha muerto hasta un niño ahí. Llevamos 40 años pidiéndolo. ¿Somos hasta incapaces de hacer eso? Es que a mí me aburre, en serio, me aburre. Y me lo digo a nivel personal, pero es que es aburrido esto. Hemos votado que sí porque lo que dijimos, porque hemos votado sí al Perú y vamos a seguir los plazos del Perú. Estaremos vigilantes. Pero también en la comisión de Videvi se habló de los realojos de San Fausto, se estuvo hablando, y que Videvi va a ser el encargado de eso. Se dijo en la comisión, los que estuvisteis presentes en la comisión lo vimos. Pues bueno, pues estaremos expectantes y estaremos vigilantes. Y nos preocupan mucho los realojos y nos preocupa mucho cómo se hace esta obra. Y nos preocupa mucho que no haya déficit en este ayuntamiento. Y estaremos ahí encima, pero estaremos encima para vigilar para que se haga, no para que no se haga. Ese es el motivo de todos, que no se haga. No estaremos para que se hagan las cosas, que se hagan bien. Y que se hagan como marca el Perú, que es lo que está aprobado. Y estaremos vigilantes. Y en la siguiente legislatura, los compañeros y compañeras que estén, estarán vigilantes, punto. Pero, en serio, es que es... Bueno, sin más. Bye. Bueno, nosotras, por supuesto que no estamos... Estamos de acuerdo completamente con la regeneración y el avance del pueblo, pero sin tener que hipotecar al pueblo. Lleva este plan 7 años paralizado, entre otras cosas, por una consulta ciudadana en primera instancia fallida, más otra que ni siquiera alcanzó la participación mínima que se autoimpuso el equipo de gobierno con la ayuda, en este caso, de Bildu, que llegó al pacto de hacer esa participación ciudadana, de esa consulta, ciudadana, rebajando el tanto por ciento de participación. No recuerdo exactamente, yo no sé si estaba en un 30 y se rebajó a un 20%, no tengo muy claro si fue así, pero bueno, sí que... Entonces, este plan, sí, está aprobado, pero no es un plan que nosotros creamos que al final aglutine todo lo que necesita el pueblo. Lo que dices, Javi, de las viviendas, por ejemplo, que en San Miguel hay más, que en Sarratu hay más, que por ejemplo, a nosotros siempre lo hemos dicho que creemos que son insuficientes las viviendas que se van a hacer. En Basauri hemos llegado a tener casi alrededor de 50.000 habitantes, ahora estamos en 40.000 habitantes.
no llegamos a 41.000 habitantes. Entonces, sí estamos completamente de acuerdo en que estas cosas avancen, pero sí que nos parece que esto, la premura con la que se está haciendo, no... Pensamos que al final pues, se está haciendo campaña, sin más. Bueno, pues parece ser que cada vez que traigamos a este pleno va relacionado con la regeneración de San Fausto Bellevita Pozocoeche, vamos a volver a hablar de todo, pero no importa. De la consulta, de los 4 millones, volvemos a hablar de todo. Si nosotros no nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir, sobre todo porque vamos a seguir haciendo cosas. Y este pueblo, con las mayorías que en este pleno se dan, va a seguir haciendo cosas. Otra manera de regenerar, ¿cómo? Se inventa patrimonio, ¿de dónde sacamos el dinero? Otra manera de regenerar, pero no nos hipotecamos. ¿Cómo? Igual lo que no se quiere hacer es nada, repito, igual lo que se quiere es no hacer nada. O por lo menos que otros no lo hagan o no lo impulsen. Pero es que nosotros trabajamos para todos y todas, para el pueblo. El impedir sistemáticamente, obstaculizar sistemáticamente que se haga, es obstaculizarse sistemáticamente que se vean mejoras para los vecinos y mejoras para este pueblo. Yo diría que cómo duele que se hagan cosas, cuando debería ser lo contrario. Hablamos otra vez de los 4 millones, esto es casi un chiste. Siendo concejal de Hacienda, la persona del partido que ha dicho esto, el cual se compromete a la mayor parte de esos gastos, no se ruboriza a la hora de pedir cuentas de esos 4 millones. Pero bueno, esto es inaudito. Que son gastos comprometidos por su concejal, hay que tener cara dura, con perdón y todo respeto al mundo, hay que tener cara dura. Consulta, pues aquí está el tema clarísimo. 68% y pico a favor, 32% en contra de los que quisieron ir a votar. Esa es la realidad. Y aquí nadie se retrató, quitando a algunos que nos retratamos. Dos fuerzas políticas, porque el resto no querían hacer la consulta. No queréis hacer la consulta. Y si hubiera salido al revés, con el tanto por ciento de participación que tuvo, casi un 19%, pero que la gente hubiera votado precisamente lo contrario, estaríamos exigiendo que el plan se quedara en el cajón. Repito, casi 70 a favor de los votos emitidos, 30 y poco en contra. Repito. San Fausto, pues ¿quién ha dicho que no va? Vais a San Fausto y ver el resto de barrios. Tranquilidad, no sin incertidumbre. Tranquilidad, paso a paso. Esto es como un bulldog. Pum, 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 irá. No se preocupe. Igual no lo ve como concejal, o no sé si lo verá, pero tranquilidad, que lo va a ver. Como vecino tampoco creo que lo vea. Algunos igual sí lo vemos como vecino, no se preocupe. Dice que se va a modificar el proyecto, que no se ha explicado en comisión. Pues para no haberse explicado, vaya a nivel de conocimiento adquirido. Suelo ecológico, cristal, la huella de los edificios. Ha adquirido un nivel de conocimiento para no haberse enterado, sigo hablando. Para no haberse enterado en la comisión, ha adquirido un nivel de conocimiento del proyecto bastante importante. Sigo hablando, que aquí duele cuando se oyen cosas. Ha ido a hablar con los técnicos, entonces ¿tenían conocimiento o no tenían conocimiento? ¿En qué quedamos? Sigo hablando. De manera transparente. Mira qué transparencia mayor que llevarlo a comisión y a pleno, cuando ya hay un proyecto aprobado para desarrollarlo. Así todo a comisión y a pleno. Y se dice en comisión y luego se va donde los técnicos y se sigue preguntando, pero luego no se explica. Luego dicen que no se explica. Pero sabemos perfectamente de qué va, como muy bien han demostrado. Escaleras mecánicas. Por cierto, de Renfe, pues entiendo que serán en el nuevo proyecto de estación, pero si no, nosotros ya lo hemos hecho, pero les emplazo a Podemos a que dentro de los presupuestos que también han aprobado o del gobierno que también ha aprobado, también planteen estas cuestiones. Les emplazo a que en Madrid planteen de una vez alguna cuestión relacionada con Basauri, porque parece que no existe. Euskadi, desde luego, poco para Podemos del Estado y
Hipotecar al pueblo, pero si se gestiona con los ingresos obtenidos, ¿qué hipoteca hay para el pueblo? Tal y como dijimos, con los ingresos obtenidos se vende patrimonio municipal que se reinvierte en actuaciones para todos y todas, en actuaciones urbanísticas, en inversiones. Y luego, bueno, lo que creo que necesita el pueblo es que se actúe ya, y con la mayor celeridad posible, para que no nos den otros 20 años, pero afortunadamente empezamos. Empezamos con obras concretas y se seguirá, con permiso evidentemente de las mayorías de este pleno. Por cierto, se ha dicho una cosa de prisas, no prisas. Bueno, Puente de la Baskonia, es que no sé si estamos en proceso de elaboración de listas, no sé si el PSOE va a hacer alguna oferta. Espero que no, pero no sé, como ya tiene tanto amor a algunas cosas que sucedieron antes, pero vamos a explicar. Simplemente, en 2 segundos y medio. Entramos aquí y nos encontramos un proyecto escrito por importe de 4 millones de euros para desarrollar el Puente de la Baskonia, pero un dinero guardado de 1.700.000. De 1.700.000. Para un proyecto de 4 millones. Proyecto que hay que volver a hacer, que hay que pagar por hacerlo. Por cierto, entonces no estaba hecho ningún trámite, ni de expropiación, ni de las gestiones oportunas, que han sido largas, muy largas. Y repito, proyecto por importe 4 millones para un importe recogido en arcas municipales de 1.700.000 euros, sin hacer ninguna consideración al respecto. Bozka alde. Seguimos otra brevedad a la medida de lo posible y no repetir algo. No, lo único, decirle a Javi, ya siento haberte cortado la intervención, me puedes perdonar, pero has mentido más que un ministro del Interior que miente como un bellaco. Y ahora, mirando al público yo también, aquí los compañeros de H. Bildu, que nos enteramos 5 minutos antes de entrar en aquella comisión, por Borja Vizcarbuénaga era. John Borja Vizcarbuénaga, era un compañero mío de Castola, la verdad. Pero por John Vizcarbuénaga nos enteramos 5 minutos antes de que habían negociado con el PNV y que habían rebajado los tantos porcienes de esto, de participación, y entre el sí y el no también lo habían rebajado de un 10% a un 5% o algo así. O sea, que no mientas, ya lo siento, no mientas, Javi. Y a usted también, señor alcalde, decirle que no mienta, también. Que aquí ustedes sí que votaron a favor de la consulta. Es que ya se ha metido con la consulta, pues a favor de la consulta, claro que sí. Y los demás votamos que no a esa consulta. No nos oponíamos a la consulta, sino a esa consulta. Y es más, que nosotros dijimos que no hubiese los márgenes. Si no hubiese habido esos márgenes, seguro que no le habríamos dicho nada, señor alcalde. Hubiesen ganado y hubiésemos dicho lo que había salido y se acabó. Pero es que ustedes solos se hacen trampas al solitario. Entonces, con tramposos como ustedes, como para andar con tonterías. Sí, pues fue así como ocurrió. El único que votó que no a la consulta popular porque venía del pueblo fue el señor alcalde. Dijo un no así de grande, que no le cabe en el despacho. Sí, luego los demás, más adelante lo que hicimos fue votamos que no a su consulta, pero sobre todo porque nos enteramos 3 minutos antes y segundo, no estaba ni en el expediente. Que era una consulta fantasma, una consulta, oiga, aquí tiene usted esto, usted se lo fríe y se lo prepara como usted quiere y se lo come. Y no fue así. Pero bueno, yo, señor alcalde, he de reconocer que mejora, o sea, según van pasando los años, lo que pasa es que, claro, ya pues esta legislatura se acaba, yo sinceramente no sé si volveré a estar aquí, pero igual sí que me empadrono, pero solamente por poder decírselo. Sí, digo, porque si no, al final, me extrañaba que este tema no hubiera salido antes, ha tardado, pero bueno, al final son cosas que bueno, yo no le voy a llamar cara dura, ni le voy a decir que todo lo que dice es un chiste, ni... No, yo creo que no hay que decir esas cosas en un pleno, aunque me gustaría que constase en acta, pero bueno, no pasa nada. Si no,
ha vuelto a sacar al señor Agüeros. El señor Agüeros, pues sí, fue concejal de Hacienda y nada más llegar, pues abrió un cajón y se encontró 1 millón de euros pues, en facturas que había que pagar. Joder, y dijo, joder, vaya regalito. Esto sí que es esto sí que es el día de los inocentes, que es, ¿no? Esto sí que es una inocentada. Y se encontró facturas pues, del señor Ibargüen. Porque al final es cierto que el convenio lo firma Loli de Juan. Loli de Juan, que en aquel momento pues gobernaba en pacto con... Sí, a ver si me va a apagar el micro. Pero bueno, entonces al final, bueno, pero firmaron un convenio que venía ya previamente con unas contrataciones que eran previas. Sí que es cierto que en su época, pues lo que se hizo, pues se continuó pagando, porque el problema que tuvo este ayuntamiento, que es un fallo que hizo el señor Ibargüen, es que al final aquí se firmó un convenio con el Barrio 2000, pues que habría que haber estado más encima de él. Y yo desde que llegué a este ayuntamiento y desde el principio, yo lo que siempre pedí fuera que se renegociara ese convenio. Yo siempre he dicho que ese convenio estaba desfasado en volúmenes, en tal, pero había que renegociarlo para buscar una solución, que es lo que nos ha buscado. Entonces el alcalde, pues sí, tenaz ha sido un rato, porque su tenacidad nos ha costado pues 4,8 millones de euros. Pero bueno, no pasa nada, eso es gestión. Pues yo creo que eso no es gestión, porque eso es lo que le hace falta a un municipio, gestionar bien los recursos, los que tiene, los que puede tener también, y no dejar problemas a los demás, que es lo que en su día hizo el señor Ibargüen con los que venían, y es lo que usted va a dejar al que venga, que no sé quién será. Entonces, no sé, yo ya se lo dije un día, pero está a tiempo de dimitir, está a tiempo. Osondo. Sí, nos hace gracia a todos, pero lo que hay que ver es que se venga a hablar del acuerdo de Podemos con el PSOE, que ha sido un acuerdo positivo, en el que se ha aumentado el salario mínimo a 900 euros, impulsado por ese acuerdo. Y dentro de ese acuerdo había muchas cosas interesantes que no lo vamos a hablar aquí. Pero que me hables de que porque Adif es sociedad de Adif, la negociación con Adif ha estado muy paralizada aquí muchos años y con esto y el acuerdo que había con Río 2000 y con Adif ha estado sin haber renegociado hasta última hora. Y luego hablamos que se retrasan los plazos. ¿Por qué se retrasan los plazos? Estaban guardados en un cajón el convenio, joder. Entonces, cuando hablamos de esas cosas así, se pueden lanzar cantos al aire. Y luego cuando hablamos de que tenemos conocimiento, porque hemos estado, nos hemos preocupado, hemos ido a hablar con los servicios técnicos y nos hemos enterado. No porque en la comisión se haya explicado, porque había un déficit en eso de información muy fuerte. Y además creo que el procedimiento que se ha llevado no ha sido nada transparente. Y claro, me he tenido que enterar también, yendo por los despachos del ayuntamiento, que las plicas ya están para sacar al día 20, estaba todo conectado sin haber pasado ni una información anterior. O sea, que lo lógico es decir, bueno, queremos impulsar este proyecto, que haya un debate, a ver lo que piensa la gente, no es meterlo como... No es que estemos... Nosotros nos abstenemos porque pensamos que la actuación, el dinero hay que reinvertirlo en el proyecto, sí. Pero hay que hacerlo de tal manera que se pueda debatir, que pueda haber mayor participación y que eso se vaya dando. Es que yo creo que por ahí es donde podemos llegar a acuerdos de todo el mundo cuando hay un debate, cuando se ve por dónde tenemos que caminar y por dónde tiene que haber mayor transparencia en las cosar y no dar por hecho de que aquí todo está atado y bien atado, sino que vamos a hacer, porque aún y todo, como decía antes, hay veces que se plantean, incluso hasta en los presupuestos, planteáis cosas de tal ambigüedad que no se sabe si esto va a ir a invertir en cosas generales, pero yo creo que cuanto más transparencia hagamos, mucho mejor. Y nosotros apostamos por la transparencia en ese sentido, y si las mayorías deciden una cosa, pues deciden unas cosas. Que Bildu vosotros hayáis decidido que ese proyecto vaya adelante, pues es ajustado. Que el procedimiento del referéndum fue un fracaso por vuestros propios planteamientos de adición. Eso no lo dice nosotros, lo dice hasta vuestra propia gente.
Porque, claro, algunos consideran de vuestra gente que no se tenía que haber ido referéndum. Pero, ¿por qué? Porque se hizo un gasto que en realidad pues luego ha tenido sus costes para luego no cumplir los acuerdos que teníais, ¿no? Del 20%. Nada más. Bye. Como nos han sentenciado, Urte Berrión. Bueno, nosotros queremos pedirlo que tenga un poco de respeto hacia nuestro partido. Nuestras listas ya las elaboraremos nosotros, así como creamos oportuno. Luego que nos dice que la oposición nos reiteramos, pero es que la participación de la ciudadanía, ¿la ha sacado usted, la consulta? ¿La ha sacado usted del tema? Y dice que es que, como volvemos otra vez, ha sido usted quien lo ha sacado. Le agradecemos el que haya traído a comisión y al Pleno esto... lo del millón de euros, que creo que eso es una aprobación que se tenía que hacer, que lo traiga a pesar de estar aprobado, y precisamente por eso pensamos que si lo ha traído es por las fechas en las que estamos y es para lo que a ustedes les va a servir, para luego sacarlo en prensa y poder sacar pecho con ello. Vale, vamos a ver. No a esa consulta, no a ese proyecto, no nos oponemos a nada, pero estamos en contra de todo. Está muy bien esto. No a esa consulta, no a ese proyecto, no nos oponemos a nada, pero a la hora de la verdad estamos en contra de todo. Bueno, no voy a volver. Invito a que vean las cuentas del Gorria 2000 y quién incurrió en qué gastos y cuándo y en cuántos años, en bastantes poquitos años. Yo creo que que están bastante claras. En cualquier caso, creo que el Ayuntamiento hizo lo que debía hacer, defender el interés general y decir, en tanto esto avance, no se paga. Y el proyecto se reformula en unos términos más razonables. Negociación, renegociación, hasta última hora, evidentemente. Pues claro que hemos estado, con todas las partes implicadas y reiteradamente, defendiendo los intereses municipales, claro que sí. Y un proyecto mucho más equilibrado en importe, en plazos, en actuación y urbanísticamente, a nuestro juicio, que los que había. Claro que hemos dado. Y hemos negociado con insistencia y con consistencia. Y luego hablamos de transparencia. Algunos confunden transparencia y consenso con que se haga lo que decimos. Yo creo que hay que recordar, esto es una actuación dentro del ámbito del Perú. Un Perú que ha tenido un proceso de participación, que no ha habido un proyecto que haya tenido un proceso igual, que ha tenido una consulta, que ha tenido no sé cuántas comisiones, carpas, mayor transparencia y mayor participación, y que ha seguido en todo ese proceso varios años. Mayor transparencia y mayor participación, lo que pasa es que hay que decir las cosas, no nos gusta y no queremos que se hagan cosas, ya está muy bien, pero no lo disfracemos, de transparencia ni nada parecido. No ha habido un proyecto con mayor transparencia y mayor participación que este. Y desde luego respeto absoluto al PSOE y a cualquier fuerza política. Si alguien lo ha ofendido, no era mi intención. Lo que pasa es que, bueno, hay apelaciones constantes a algunas cosas que... Pero bueno, respeto y mis disculpas si alguien se ha sentido ofendido, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que está suficientemente debatido y votado. Hurrengo puntura, mesedez. Seigarrena, 70/2018 kreditu aldaketa onestea. Hori da, bai. Hurrengo, Arantza. Barkatu. 7. Basauri adinekoekin atsegina, ekimenaren diagnostikoa eta ekintza plana onestea. Bai, Sergio. Ez dut ondo begiratu, abstentzen naiz. Pepe. Bueno, es una propuesta que nos hizo Asier. Aquí el plan de acción Basauri amigable con las personas mayores, que bueno, hay que reconocer que es un documento que muy bueno y al final nos ha facilitado tener una información bastante buena en la cual han trabajado pues personas mayores del municipio y bueno, y así se lo transmitimos en la comisión cuando nos presentaron el plan y bueno, al final proponían pues mejoras en movilidad, accesibilidad, seguridad vial, mobiliario, vivienda, ¿no? A la hora del envejecimiento, pues al final van a hacer falta viviendas pues más accesibles. Y hicieron algún
punto detalle pues, en temas como pues, soledad, ¿no? Pues al final que sí que ahí es cierto que tenemos desde el ayuntamiento que intentar hacer todo lo que sea posible pues, para que nadie se sienta solo, que cuando es más joven igual lo que pides es soledad, pero con la edad al final es al revés. Relación intergeneracional, es decir, yo creo que pudimos o nos facilitaron una serie de apuntes muy interesantes que deberían ser pues, una guía o una hoja de ruta, no sé, ya se lo transmití así a... O sea, no solamente en este ayuntamiento, sino que yo creo que es trasladable a un nivel supramunicipal, o sea, que era un documento, a mi parecer, muy, muy interesante. Pero claro, cuando hablamos de movilidad, hay que decir que aquí hay un plan de movilidad caduco y obsoleto. Hay un plan de accesibilidad incompleto que necesita revisión. Paseos. Bidegorris. Pues ahí hay peticiones vecinales del Calero, tal, durante años, pues que habrá que darles una vuelta. Vivienda, estamos con el plan general. Pues habrá que plantearse ayudas a la adaptación de viviendas, rehabilitación. Es decir, hay una serie de cosas, muchas que se comentaban que no se están haciendo actualmente y otras pues que habrá que hacer un hincapié o todo lo posible para que se hagan. Y luego se llegó a un acuerdo que era un poco como de un compromiso invigilando. Entonces, yo aquí quiero aprovechar para recordarle al señor alcalde que este ayuntamiento tiene un reglamento de participación ciudadana en el cual en su día pues, se dotó de una serie de consejos. Consejos de ciudad, de sostenibilidad, de igualdad, de planeamiento municipal y de personas mayores. Se convocan todos menos el Consejo de Ciudad y el Consejo de Personas Mayores. Entonces, yo creo que sería un buen momento para recuperar, porque yo sí que sé que la anterior legislatura, en la época de Loli de Juan y el señor Agüeros, pues sí que se convocó, creo que era Arantxa, ¿no? Era Arantxa Osorno la que estaba ahí. Y bueno, y al final, pues invito al señor alcalde a que lo recupere, ya que nos ha convocado en las 2 legislaturas que lleva él al mando, pues porque entiendo que es una herramienta buena y que en este caso puede ser muy útil pues para mejorar el documento, para controlarlo y, bueno, entonces, bueno, mi voto es que sí al diagnóstico. Osondo. Vasco Uribaik. Bueno, yo comentar lo mismo que dije en la comisión. El diagnóstico nos gustó, está bien hecho y lo único que es que creemos que el plan de acción es muy generalista y que hay que concretizarlo, por lo mismo que hay que hacer los planes de circulación, los planes de movilidad, diferentes planes que hay que completar. Y hay que concretar también, habla de años, pero habla de acciones, habrá que concretar las acciones generalistas que plantea, pues habrá que contarlas y hay que seguir trabajando en ello y creo que es importante que se siga trabajando y colaborando con todos, no solo la gente mayor, sino la movilidad también en los barrios es importante y que se colabore también con las otras asociaciones de vecinos, bien de culturales y demás que también están afectadas por el proceso, ¿no? Que nosotros animamos a que haya una mayor participación y que se saquen, porque es necesario un trabajo, porque el diagnóstico se pueden desarrollar y sacar necesidades también de llegar a acuerdos, porque algunas de las cosas que plantean son necesarias un consenso muy amplio para que se pueda llevar a cabo, vamos. Por el sentido de razón de que no hay cosas que no es necesario que no se lleve a una discordia que por la propia discordia no se haga, ¿no? Sino que es muy interesante que haber cosas que haber que trabajarlas en un futuro. Bosca, Bobby. Nuestro voto sí, es que como dije en comisión pensaba ya que no. Vale. Sí. EH Bildu. A 2. PSEC. Nosotros estamos completamente de acuerdo con ello porque, bueno, la presentación que nos hicieron las personas del equipo motor, parte del equipo motor, nos pareció buenísima, nos parece que están haciendo un trabajo, llevan 2 años algo largos haciendo un trabajo muy bueno, el diagnóstico nos parece que está muy bien, pero querríamos preguntar si ahora que estamos ya con el borrador de presupuestos encima de la mesa, si hay algo en los presupuestos para ello, para el plan de Basauri Amagable con las personas mayores, puesto que va a empezar Es un proyecto que nos presentaron que dicen que es a 3 años vistas, 19, 20 y 21, y queríamos saber, pues eso,
que en los presupuestos sí hay algo específico para ello. Nuestro voto es que sí. Ondo, EJak. Vale, zuen baimenagaz igual atzetik hasiko naz, igual lehengo hasiko naz. Bueno, voy a empezar a contestar un poquito, solo tres cosas, tres matizaciones que habéis dicho. Bueno, en cuanto a recoger en los presupuestos, como bien habéis dicho, esto viene de un grupo de personas mayores que en su día, bueno, ya dimos cuenta y también lo explicaron ellos el otro día en la comisión y también en la rueda de prensa, creo, pero en la comisión seguro que sí. Hay un cronograma en la que se empiezan a hacer acciones y se define cuándo se empiezan las acciones. Y como dijeron ellos, esto va a ser como una campaña de Gauss en la que empiezan suave, se incide a mediados, o sea, estamos hablando de 2 años vista, más o menos, ¿no? Y se empieza suave precisamente porque estaban acabando el diagnóstico en estas fechas, estábamos elaborando los presupuestos municipales en estas fechas y no sabíamos exactamente lo que se iba a proponer con lo que íbamos a recoger en los presupuestos. Entonces, las acciones que se proponen empezar se pueden ir empezando ya con los presupuestos que hemos propuesto. Sí que se incide sobre todo de cara al 2020, en el que ahí digamos que está la parte más... Pero entendemos entonces que hay una partida guardada de algo de dinero para ello, hay una para partida, los presupuestos de 2019. Sí, lo explicamos ya en la comisión. Hay una partida, a ver, en el programa se propone continuar durante estos 2 años con el grupo motor, con el apoyo de las técnicas municipales y una asistencia técnica que, bueno, que puntualmente nos acompañará. Creemos que es importante coordinar las acciones porque, como bien ha dicho algún compañero, estas acciones no son solo del ámbito municipal o de la administración local, sino aquí implica también la movilidad, implica a Bizkaibus, a Renfe, a Metro, bueno, otras instituciones que no son solo municipales. Entonces, sí hay recogido una parte de ciudades amigables para esa atención técnica y poder impulsar el proyecto y bueno, que sí está recogido una parte para impulsar el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores. Y en cuanto a 2 matizaciones más, crear órganos de participación ciudadana, el primer objetivo que tuvimos iniciando este proyecto, y así se explicó, es empoderar a un grupo de personas mayores del municipio, de distintos ámbitos, pero sí de personas mayores para crear eso que, bueno, hace unos años estaba muy de moda, que sea una participación real. Sí está establecido dentro de nuestro reglamento de participación la creación de un consejo de personas mayores que sí se convocó hace unos cuantos años, pero realmente los resultados, digamos que no fueron del todo positivas o no se consiguió realmente lo que se pretendía. Entonces, partiendo de ese matiz, lo que sí hemos querido y sí nos comprometimos en su día también en este pleno es a crear un órgano de participación de personas mayores que hemos empezado, que han estado funcionando durante 2 años y yo creo que eso irá derivando a lo que, o algo similar a lo que tenemos recogido en el reglamento de participación ciudadana. Bueno, y en cuanto ya a lo que es el propio plan y proyecto que traemos aquí, bueno, no es la primera vez que hablamos en este pleno del proyecto, han sido 2 años intensos del grupo motor que ha impulsado y ha trabajado intensamente, repito, en un proyecto como vosotros fuisteis el otro día testigos. En primer término, lo que se intentó, lo que se consiguió es empoderar a un grupo de personas mayores pues para que asumiesen, empujar este proyecto de ciudades amigables en Basauri. No es una propuesta de Asier, sino sí ha habido una motivación política y un impulso político, pero la propuesta viene del grupo de personas mayores que lo han ido trabajando y de un montón de personas que han participado en él. Se ha realizado un diagnóstico de la amigabilidad de Basauri, hicieron reuniones con 19 grupos diferentes de personas mayores, profesionales, de servicios públicos, asociaciones y distintas personas. Iniciativa que viene impulsada, como todos sabemos, desde la Organización Mundial de la Salud, en las que se evalúan 8 áreas: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social,
participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios sociales y de salud. Como bien decía, se crearon 19 grupos focales, que es un poco siguiendo las directrices de la OMS, con la pequeña matización es que a nosotros nos parecía muy importante, que no recogía la OMS, y era incluir la perspectiva de género en estos grupos. Esos grupos fueron 14 grupos de personas mayores, de ellos 12 mixtos y 2 de mujeres. El resto de grupos, como bien he dicho antes, fueron formados pues, por personas individuales, personas, pues, ciudadanos y ciudadanas de Basauri, asociaciones, profesionales de los servicios sociales, de salud, de servicios públicos y servicios privados. Eso les ha llevado a crear un documento de la amigabilidad de Basauri. La amigabilidad de Basauri, que bueno, hay que decir que, bueno, que es bastante positiva. El documento, bueno, ha dado datos bastante positivos. Se nota la mejora de la movilidad en los últimos años y de la accesibilidad. No quiere decir que no hay que seguir incidiendo, por supuesto. Los parques, los bidegorris, los caminos, bueno, se valoran de una manera positiva. Las actividades culturales y de salud, la oferta hacia las personas mayores, se tiene en cuenta, eso lo dicen ellos y ellas, se tienen en cuenta a las personas mayores en los eventos que se organizan en el municipio. Y luego hay una parte que no es tan positiva, obviamente, que es en la que tenemos que incidir, que somos, yo creo que todos somos realistas. La orografía de Basauri es complicada. La accesibilidad, la mejora de la accesibilidad, bueno, pues hay que seguir insistiendo en los barrios, en las aceras, en, bueno, hacer el pueblo medianamente llano, en la medida de lo que es posible. La conexión entre barrios, acercar servicios pues a los distintos barrios o las personas a los servicios, mejorar o por lo menos trabajar por las relaciones intergeneracionales. El tema de la soledad de las personas mayores, se incide bastante en ese tema. Tenemos un pueblo muy envejecido, más de un 26% de personas de más de 65 años. Algunas viven solas, otras vivirán en pareja, pero muy mayores, y bueno, pues que les cuesta bueno, pues, salir por el barrio, salir de casa y, bueno, y acceder a ciertos servicios. Servicios que no solo son municipales, como decía, y que habrá que buscar acuerdos, habrá que empujar a otras instituciones también. 115 acciones, más de 115 acciones, algunas divididas, con 47 indicadores medibles, con un cronograma de cuándo empezar cada acciones, como decíamos, de empezar paulatinamente flojo para luego incidir. Y en estos 2 años pues tenemos un documento de trabajo que se evaluará dentro de 2-3 años, se volverá a evaluar y digamos que el ciclo volverá a empezar. Bueno, yo creo que bueno, poner en valor el trabajo de estas personas que se han comprometido, por cierto, a continuar. Y poner en valor también pues, el acuerdo político, yo creo que unánime, bueno, exceptuando alguna duda pues, por falta quizás de tiempo, ¿no? Pero bueno, sin más. Bai, gu alde, noski. Oso ondo. Hurrengo puntua mesedez. 8. C07 Panteoiaren gaineko hobiratze eskubide berria onestea. Bai, Sergio. Pepe. Sí. Basauri Baik. Sí, nosotros, bueno, queríamos especificar un poquito, bueno, explicar nuestra posición. La norma es actualmente la que es. En reiteradas ocasiones nosotros ya hemos comentado que estas concesiones a 75 años o de perpetuidad nos parecen excesivas, o por lo menos de demasiado tiempo, que atan un poco a futuras legislaciones. O sea, a futuras legislaturas de este ayuntamiento. Por lo tanto, por nuestra parte, siendo la norma la que es y teniendo el derecho que tienen los propietarios, no podemos votar que no, pero sí que nos vamos a abstener un poco para remarcar un poco nuestra posición en ese sentido. Esto lo planteamos en el debate de tasas y bueno, pues tenemos la intención de volver a introducir una modificación para que esa ordenanza pues no sea tan prolongada. Ondo. EH Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Bai, igual tasetan eztabaidetu beharrean araudia bera araudia bat dauka eta araudie horretan ez dauka tasarekin zerikusia. Bai, egia da
bueno, gauza batzuk araudi badagola, bete egin behar dela, hau da, titularrak eguneratuta egon behar direla, bai udala arkitektuak edo zerbitzu teknikoak bai estatu behar dabe, egoera honean dagoela panteoia, eta, bueno, araudiak alan esaten du, 75 urteko bueno, lagapena egin aldela, eta plenotik pasatu behar dela, eta beste, bueno, momentu batzutan edo beste batzutan bezala, ba, gaur hona ekarri dugu, eta gu alde. Ederto, urrengo puntua mesedez. Bederatzigarrena, Euskara sustatzeko ekintza plana onestea. Eze, Basauri 2018-2022. Sergio. Ados. Pepek. Abstención. Basauri Baik. Sí, si bien a nosotros el plan de acción de euskera del 2018-2022 nos parece un plan positivo para el fomento del euskera, ya hicimos una crítica en la comisión en respecto a 2 puntos que consideramos sería positivo tener en cuenta para mejorar la estrategia. Una de ellas era que este plan daba, bueno, o da una valoración de importancia media a la gratuidad del euskera. Y bueno, pues nosotros consideramos que ha de tener una importancia alta la gratuidad del euskera, el aprendizaje gratuito, sino probablemente la importancia más alta, ¿no?, de todo el plan. Otra crítica que también comentamos en comisión era para nosotros, dentro de este plan, la escasez o inexistencia de medidas del fomento del euskera para personas con nivel 0, ¿no? Esperamos que estas aportaciones o críticas, pues bueno, se tengan en cuenta para futuras mejoras del plan, pero aún así vamos a votar a favor. Cierto. EH Bilduk. Ados. PSek. Abstención. EAJak. Bueno, ualde, noski. Bueno, esan beharra dago hori, 2017an abenduaren 31ean, bueno, aurreko planaren amaitu egin zala, orduan proposamen izan da, bueno, plan barria eratzea edo plan barrian euskara sustatzeko ekintza plana barria diseinatzea. Prozesu horretan, bueno, euskeran Basauri bizi duen egoera azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea proposana egin zen. Hau da, bueno, talde desberdinekin, momentu bi desberdinetan parte hartze eta eragile desberdinekin parte hartze prozesu bat egin dela. Parte hartze horretan, bueno, ba, eragile desberdinak, elkarteak, herritarrak, ekarpenak egin dituzte, plan estrategiko honetan batu egin dira, eta ekintza desberdinak proposatzen dira, eta ez da dokumentua itxia, eta proposatzen direzen ekintzan moldatu aldirela egoeraren arabera. Jarraipen egiteko neurri bakoitzean betetze maila proposatzen da, eta honi guztira jarraipen emoteko bebai euskararen aholku batzordean egitera mantendu eta lan talde sortzea proposatzen dira. Helburuak eta ekintzak aurrera ateratzeko. Esparru desberdinak kontutan egiten dira, bai familia transmisioa, irakaskuntza, merkataritza, eizaldia eta kultura, kirola, euskalduntzea eta gazteak, eta bueno, ba, proposamen desberdinak agertzen dira. Egia da, bueno, oraindik moldatu aldena edo proposatu egin aldala, egia da, egiten dituguzan proposamenak, ia moldatu aldituguzan plan honetan, baina egia da bebai, proposamen desberdina familiaren euskera sustatzeko sare bat sortzea, adibidez, ahoskotasuna landu ikasleen artean, euskera kultura eskaera edo eskaintzen dan zabaldu eta handitu, ahal izan eskero, merkataritzarekin, enpresekin euskeran erabilera sustatu, kirol entrenatzaileekin bebai, motivazioa eta sensibilizazioa landu euskera erabiltzeko batez ere gazteekin, eta, bueno, hainbat ekintza eta proposatzen dira, eta neurtzeko erak baita ere, eta jarraipena. Bueno, gu boska uste dute, bueno, alde. Ederto. Urrengo puntua eskaerak eta galderek izango lirateke, herritarrek aldez aurretik sartutako galdera batean litzateke, ez daki berbartu gura daben horren berri emoteko. Beraz, hurbildu daitezela mesedez, mikrofono aldea. Sí, que hay una pregunta presentada por algunos vecinos o vecinas y que si quieren leerla o hacernos conocedores de ella, se pueden acercar al micrófono.
He dicho al comienzo del pleno que había aparatos de traducción abajo. No sé si igual alguien ha llegado después y no se ha enterado, pero... Bye. A ver si se oye. Bueno. A ver, ¿ahí se oye? Sí. Bueno, disculpe porque pensaba que había otras personas que querían preguntar. No sabía en qué orden iban. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos los miembros de la Corporación Municipal. Me llamo Ana y soy voluntaria de las colonias de gatos de Basauri. Hablo en representación de algunos compañeros que también asisten a este pleno. Y, en primer lugar, tengo que romper una lanza en favor del Ayuntamiento por ser uno de los pioneros en la implantación del método CES. Y, por si alguien no lo sabe, consta en capturar, esterilizar y volver a soltar a gatos callejeros. Esta medida nos parece beneficiosa para todos, evitando la proliferación de gatos de manera descontrolada. Hay menos gatos viviendo en malas condiciones, con riesgos de enfermedades, atropellos, etc. Y en 2018 hemos observado alguna carencia en servicios, sobre todo en esterilizaciones y urgencias veterinarias, porque creemos que el número de esterilizaciones ha sido insuficiente y ha dado lugar a que haya aumentado el número de gatos y esos gatos se van a reproducir en breve, con lo cual vamos a tener un problema, bueno, pues creemos que vecinal también, y bueno, eso también lo queremos evitar, no queremos problemas con los vecinos. Entonces, nos gustaría un poquito mayor eficiencia en el plan CES para mayor control de esas colonias hasta que se estabilicen. Es decir, un poquito más de esterilización hasta que se estabilicen y luego podamos seguir como estamos hasta ahora. Bien, debo decir también que Asier Iragorri nos ha atendido siempre que hemos querido, que lo ha hecho de una forma correcta, muy educada, que en eso no tenemos ninguna pega, pero que nos hemos quedado un pelín escasos en cuanto a información económica. O, mejor dicho, de cómo se ha empleado de forma detallada. Me explico, porque creo que esto no ha quedado claro. Sabemos cuál es el presupuesto inicial. Es un presupuesto público del que tenemos información, hemos mirado, sabemos que ha habido una inflación de 15.000 euros, pero lo que queremos un poco más detallado es cuánto cuesta cada esterilización, cuánto cuesta el pienso, cuánto cuestan las urgencias, para ver si podemos prescindir de ciertas partidas en pos de otras que consideramos más urgentes. Y también hemos observado que hasta septiembre se atendían a los gatos cuya vida corría riesgo, pero posteriormente, pues bueno, parece ser, nos han informado que ha habido 2 gatos atropellados que no han sido asistidos por el ayuntamiento, con resultado de muerte para ambos. Nos informaron de que eso era porque se había acabado el presupuesto y también nos informaron que eso había ocurrido por falta de autorización a la Policía Municipal y a la Casa del Perro por parte de Concejalía. Esa es la información que tenemos. Entonces, por ello, aunque no están aprobados los presupuestos de 2019, pues bueno, queremos pedir que se atiendan estos casos de extrema urgencia destinados a gatos y perros y que se retome el CES de forma inmediata, pues bueno, para evitar ese problema de proliferación de gatos. Y asimismo, pues queríamos hacer una pregunta, pues con el fin de buscar una solución inmediata para uno de los temas que más nos preocupa. La pregunta es que ¿quién se va a hacer cargo de autorizar las urgencias cuando el ayuntamiento o Asier Iragorri no estén disponibles por estar fuera de horario laboral? Y con esto ya, pues bueno, doy por finalizada la intervención y le agradezco de antemano su respuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana Tadanori. Bai, bueno, Ana, eskerrik asko. Yo creo que al final ha habido más de una pregunta, yo creo. Pero bueno, las urgencias yo no las defino. Voy a empezar por el final. Las urgencias yo no las defino. Yo no soy veterinario, no voy a definir yo una urgencia. Yo no voy a definir las urgencias, obviamente. Sí puedo definir, no puedo definir. Sí puedo ver si hay presupuesto o no hay presupuesto, decidir en qué podemos incidir o no con el presupuesto que hay. En cuanto a... Has mencionado también replantear partidas para priorizar algunos gastos y demás. Ahí yo sí que en una de las reuniones que tuvimos de coordinación, ahí sí se explicó que hay un contrato con una empresa
nosotros no podemos modificar el contrato mientras esté vigente. Se puede modificar el contrato cuando se vaya a contratar, cuando se termine el contrato actual, obviamente. Bueno, vale, pues por situarnos un poquito, porque se han hablado de muchas cosas, desde el año 2007 el Ayuntamiento de Basauri gestiona el programa de colonias controladas de gatos callejeros, con el programa CES, como bien ha explicado Ana. Captura, esterilización y suelta, con el fin de garantizar su bienestar, mantener controlada la población de estos animales y evitar su proliferación indiscriminada. Este programa se lleva a cabo bajo la supervisión de una empresa especializada, adjudicataria del servicio de gestión de animales en el municipio, con la colaboración de vecinos y vecinas, en este caso, voluntarios que se encargan de facilitarles diariamente la comida que les proporciona el ayuntamiento. Estamos hablando de los gatos, de las colonias de gatos. En estos momentos existen 17 colonias, yo creo que, la mayoría sabemos que existen 17 colonias controladas por el municipio y los voluntarios y las voluntarias. El Ayuntamiento de Basauri se encarga de instalar tolvas, que son los comederos y bebederos de cada colonia, así como el cartel explicativo del programa de forma paulatina, cuando se va viendo las necesidades, como así vimos en la última reunión de coordinación que tuvimos, ¿no? Además, se ocupa de que el entorno esté en condiciones de tal forma que se facilite la labor de los voluntarios y de las voluntarias. Labor coordinada en las diferentes reuniones con los representantes de voluntarios para atender las necesidades y posibles actuaciones. Informar, en este caso, en la última reunión salieron distintas situaciones en las que se comprometían también los voluntarios en colaborar en trasladar la información, sensibilizar al resto de vecinos y vecinas en relación a las colonias de gatos, lo que se está haciendo, promocionar incluso la adopción de otros animales, porque la empresa contratada no solo se encarga de gatos, sino se encarga de gatos y perros en su mayoría. Poner en valor el trabajo de los voluntarios yo creo que es importante. O sea, son personas que han decidido hacerse responsables de esas 17 colonias, de manera altruista y en colaboración con el Ayuntamiento. El contrato del que estamos hablando, con el que el Ayuntamiento nos ocupamos tanto del bienestar de perros como de gatos, como decía, incluido el programa CES de colonias felinas. Supone una inversión de 64.000 euros, como creo que has mencionado, pero nos hemos visto que este último año hemos tenido que ampliarla en 15.000 euros más, visto las necesidades que hemos tenido que ir afrontando. Que esta opción nos la deja el contrato que tenemos ahora mismo con el adjudicatario, hasta 15.000 euros. Entre otros motivos, porque nos encargábamos de la retirada de la calle de perros abandonados, de gatos abandonados, y su posterior traslado al centro de Sopela de la empresa adjudicataria del servicio, donde reciben los oportunos cuidados, pero ocurre que muchos de estos animales no consiguen ser adoptados. Normalmente los perros y los animales que se retiran, si tienen dueño, pues se les busca al dueño, se les traslada al dueño, pero si no es así, pues se ponen en adopción y algunos de ellos pues tienen problemas para ser adoptados. Mayoritariamente, en el caso de perros potencialmente peligrosos. Y debemos seguir abonando su estancia y manutención en el centro. Si los animales no salen del centro que tienen en Sopelana, la casa del perro, en este caso el adjudicatario, corren a cargo del ayuntamiento, obviamente. Y también porque la previsión y compromiso era atender, así estaba recogiendo en el contrato, en la última renovación del contrato, 60 gatos anuales. Esto se amplió del último contrato a este último, pero también hemos visto que en los meses, hace ya un par de meses, 3 meses, en los meses anteriores, hemos pasado a atender más de 90 gatos, con lo cual hemos sobrepasado bastante en lo que el contrato recogía. Además, el gasto de papeleras, tolvas, carteles, etcétera, también está fuera del contrato de esta partida. Hay una partida de 7.000 euros que, pues con la que nos encargamos de mantener un poco en condiciones, pues tanto los carteles, las papeleras de recogidas de heces de perros, las tolvas para dar de comer y beber a los gatos, etcétera. Y aparte, hasta ahora, se estaba dando un servicio de atención veterinaria que estaba incluido dentro del método CES, obviamente. Todas las colonias, todos los gatos que pasan por el método CES tienen la asistencia veterinaria cuando son retirados y después se les suelta. Pero lo que estaba sucediendo estos últimos años es que había fuera de las colonias una atención puntual
pues para situaciones excepcionales, como puedan ser lo que ha comentado Ana, pues fines de semana y no solo fines de semana, situaciones puntuales que se han convertido en algo ya habitual, que no es algo puntual. Esas situaciones puntuales, nos han costado a todos y a todas 3.500 euros más, que eso lo explicamos el otro día en la reunión, pero bueno, lo decido porque sí que es verdad, antes lo hemos comentado, que hay personas voluntarias y personas que, que trabajan con los gatos, pues que no conocen estas cifras, como bien ha dicho Ana. Entonces yo creo que pues es de justicia pues decirlo, ¿no? En este sentido es muy importante y justo recordar que no muchos municipios, me atreví a decir, yo creo que ninguno tiene atención veterinaria puntual, ninguno, y nosotros creo que estamos dando, dentro del programa del método CES, el servicio veterinario y una atención, yo creo que muy buena y, incluso, me atrevería a decir excepcional. Con salvedades, obviamente, con salvedades, pero nos estamos encontrando que incluso con una paradoja, y es que en esta cobertura, en esta cobertura que da el ayuntamiento para atender las colonias de gatos, todavía se le está exigiendo un plus más. Es decir, somos uno de los municipios referentes en ese sentido. Yo creo que pone medios personales y económicos para atender. Cuenta con un grupo de voluntarios, yo creo que envidiable en el entorno, porque yo creo que, si miráis en los pueblos del entorno, yo creo que no cuentan con un programa similar. Y así todo, todavía yo creo que se minusvalora el trabajo que está haciendo en este sentido. No digo por todos, pero sí creo que se minusvalora el trabajo que se está haciendo por todos y por todas. Y luego es curioso que nos hemos encontrado, y está contrastado, que incluso nos hemos encontrado personas de otros municipios, de forma organizada, vamos a decirlo, con su coche y su transportín, nos traen sus gatos y los sueltan en las calles de nuestro municipio. Incluso nos han llamado, sí, porque es que lo hemos contrastado además, está comprobado, camadas que han traído de pueblos del entorno y nos han llamado para ir a atenderles, 8 o 9 gatos, ir a atenderles y, después esto de que somos un pueblo para lo bueno y para lo malo y todos nos conocemos y en las redes sociales se mueve todo el mundo y al final resulta que nos han traído de los vecinos y vecinas de al lado. Entonces, las actuaciones del ayuntamiento yo creo que con los gatos yo creo que son ejemplares, por un lado y por otro, Estoy hablando de la atención en general, tanto de los voluntarios como por el ayuntamiento. Pero por supuesto que hay cosas que hay que mejorar, como todo en la vida. Y como decía antes, establecemos protocolos para actuar en casos en los que se han dado algún fin de semana, obviamente, pero teniendo en cuenta que son situaciones excepcionales que habrá que atender, obviamente. Nos hemos emplazado al 2019, tenemos ya una serie de prioridades, lo establecimos, lo hablamos en la última reunión, han surgido otras, volvemos a actualizarlas. Pero yo creo que el gasto y el esfuerzo que está haciendo este ayuntamiento, yo creo que, hay que ponerlo en valor. Se está trabajando por un protocolo para definir las urgencias, que bien has dicho, porque obviamente yo creo que ninguno de aquí, yo por lo menos no me atrevería a definir las urgencias. Yo no soy veterinario ni profesional del tema. Y lo que está claro es que aquí, en coordinación con la Policía Municipal, que sí está a fines de semana y festivos, la empresa adjudicataria que vendrá a atender cuando se le solicite, y el Departamento de Salud y con los voluntarios, habrá que definir un protocolo sobre todo para definir las urgencias. Porque si algo nos ha quedado claro, que la urgencia es relativa dependiendo quién llame. Entonces, yo creo que habrá que contar con los profesionales para definir esas urgencias y no deberá de ser, yo creo que la técnica, un fin de semana obviamente porque no va a estar y por supuesto el concejal el que tenga que decidir si sí o si no. Yo creo que ahí trabajaremos, yo creo que como hemos estado haciendo hasta ahora y definiremos ese protocolo de urgencia pues para atender y definir realmente qué son las urgencias. Vale, es que asco. Sobre esto. Pero, Bobby, esto es, creo que ya llevamos un tiempo aquí.
Cuando se formula una pregunta, se formula, se responde al equipo de gobierno y no hay un debate sobre ello. Pero es que es así, está así habilitado. Bueno, si no me he dejado Pero bueno, hablar. si queréis, pero es que si ya sabemos de qué va esto, Bobby, no es la primera vez. Bueno, ya ha dicho que va a dar una respuesta a la Funtal, que lo vas a acordar con ellos. Yo eso no iba a decir, simplemente que en algunos municipios, es que yo he oído que se está proliferando en algunas zonas muchas crías, que igual había que revisar y mirar, hacer una ¿cómo se dice? Joder, no me sale la palabra ahora. Esterilizarles a una mayor extensión, que es para luego bajar los demás procesos. Pero claro, el problema es que se aumente tanto el nivel de gatos, y entonces hay veces que hay que hacer como una masiva revisión de esterilización para luego que bajen los costes de los demás. Bueno, es una idea que en algunos sitios se ha hecho y ha dado resultado. Entonces, si digo porque en alguna reunión que ha habido, alguno debió decir que había con mucha proliferación de gatos en su zona. A ver, yo creo que gatos callejeros, yo creo que me atrevería a decir que ha habido siempre en Basauri. Me atrevería a decir. Proliferación, pues puede ser. Pero sí que es verdad que aquí el trabajo que hacemos, yo creo que en coordinación con los voluntarios y las voluntarias, que ellos controlan la proliferación que pueda haber de gatos en la zona que ellos controlan, en las zonas que ellos controlan, y las conversaciones que podamos tener con otros vecinos, que no sean los voluntarios, es lo que intentamos atender y aplicar el método CES y revisar puntualmente el número de animales que hay en cada colonia, las demandas y situaciones que ocurren también, porque también en los distintos barrios por vecinos y vecinas, y yo creo que en esas reuniones que estamos teniendo es lo que preveemos y lo que ponemos encima de la mesa, y se prevén actuaciones porque sí se ve que hay cambios en distintas colonias, hay colonias que desaparecen, que disminuyen el número de gatos, pues porque se mueven, pues porque los gatos pues no están en una zona concreta. Entonces, en esas reuniones de coordinación, yo creo que ahí es donde incidimos y vemos las necesidades que van surgiendo. Bueno, tomaremos esta morcilla como una sugerencia o como un ruego. Vale. Guay. No hay más preguntas registradas por vecinos y vecinas. Si algún corporativo tiene alguna, ruego pregunta que lo formule a Sergio. Yo quería saber, por el mes pasado hice una pregunta sobre las obras que están haciendo detrás del cementerio. Que dije que habían tirado unos robles centenarios y han tirado una especie de chabola ahí y han hecho una solera de hormigón bastante más grande, y por lo que se ve, en palabras del arquitecto, hacia un vecino de Achicorre, ya sé que son 4 vecinos, pero son vecinos, no tienen permiso de obras. Sergio, no sé si esto es un ámbito para decirlo, pero la obra está paralizada. Vale. Una vez ha sido revisadas circunstancias que tú comentaste aquí y que luego también recabamos información por otras vías. Ya, pero que no me habéis dicho nada por eso. Que, sí, vale, sí, no sé si esto es un tema más bien a comentar aquí, pero ahora está paralizado. Vale, no, que era por eso, como pregunté y no me habéis dicho eso. Y luego otra cosa, hace 2 meses también hice aquí una petición de unos vecinos de Basoslay, de la zona de los perros, que no tenían ni farola ni... En la zona de que puede estar las 24 horas sueltos y más, no tenían ni farolas ni una papelera. Y siguen sin tener. Pues se recoge. No sé en qué situación está. Pero... Se recoge y se contestará. Vale, pero sí, fue hace 2 meses, por eso digo. Y luego ya lo último... Pero hay que hacer más cosas en el pueblo. Sergio, la purga Benito no es... No me lo voy a dejar para abril, ¿no? Justo un mes antes de las elecciones. No, tranquilo. Se puede hacer antes o después. Bueno, veremos. Vale. No, uno se para el pueblo, ya sabes. Venga, sigamos. No, y ya por último decirle que no tenga miedo, señor alcalde. No tenga ningún miedo. No tenga miedo por su compañero. Que ni he sido socialista, ni lo soy, ni lo voy a ser nunca. No se preocupe. ¿Esto es un ruego, una pregunta? No. Esto es que, para que quede claro, que es que parece que tiene miedo por su compañero. Ruegos y preguntas no aquí. En cualquier caso, está. Pero bueno, comentarios de bar podemos hacer en cualquier sitio. Le puede hacer a la futura comentarios de bar en cualquier sitio. Que está aquí, a ver si no hay nada más, proseguimos. No tenga miedo. Si no hay nada más, proseguimos.
Venga, beste barik, urte berri on ta zorionak danori.